Muy bien. Como ustedes verán en el apunte, el título de la lección 3 es la naturaleza y propósito de la salvación. Y este tema Pedro lo desarrolla entre el versículo 3 y el versículo 12. El apóstol Pedro sigue la introducción de su primera carta con una profunda doxología, alabanza, respecto a la grandiosidad de la salvación. Consideró esencial comenzar el cuerpo de la carta con este himno pleno de gozo y alabanza, ya que a los creyentes que la dirigió se enfrentaban a una severa persecución. El pasaje es un himno de adoración que tiene el propósito de animar a los cristianos que viven en un mundo hostil a mirar más allá de sus problemas temporales y disfrutar de su herencia eterna. La doxología de Pedro tiene elementos que ayudan a todos los creyentes a alabar a Dios de manera más inteligente. Recuerden el pasaje de 1 Corintios de Pablo. Pues, ¿qué diré? Cantaré con el espíritu, más cantaré con entendimiento. Oraré con el espíritu, más oraré con entendimiento. Este pasaje nos llevará largo tiempo a apropiarnos de las riquezas del mismo. Pocos textos hay en el Nuevo Testamento donde se reúnan y expresen juntas tan grandes verdades e ideas fundamentales de la fe cristiana. Antes de avanzar con el desarrollo del texto en sí, esto no lo van a encontrar, quisiera puntualizar algunos conceptos que creo que debemos tener definidos y claros sobre el tema de la salvación. En una de las cartas anteriores, en una de las clases anteriores, dimos el concepto de salvación y dijimos que la salvación va más allá del perdón de los pecados. Un gran siervo de Dios, John Stott, dice: la salvación es mucho más que el perdón de pecados. Incluye todo el alcance del propósito de Dios de redimir y restaurar a la humanidad y, de hecho, a toda la creación. Lo que afirmamos en cuanto a la Biblia es que revela el plan total de Dios. Y una segunda definición de otro autor dice que la palabra salvación significa rescate o liberación. En el sentido más amplio, liberación de cualquier situación amenazante o peligrosa. Es posible encontrar ilustraciones de este significado en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, la cirugía de un médico que salva a un paciente, un bombero que salva a alguien de un incendio, un guardavidas que salva a alguien que se ahoga. Cada uno de estos ejemplos nos habla de la salvación del peligro físico. Y cuando analizamos en el Nuevo Testamento vemos que, por ejemplo, la palabra salvador se aplica tanto a situaciones físicas, salvar de la salud, hay varios pasajes, como de la salvación espiritual. El término, al ser usado en el sentido del Nuevo Testamento, que es la salvación, es la liberación de la perdición causada por el pecado, adquiere entonces una dimensión amplia y enriquecedora. Primero, salvación llega a ser una palabra comprensiva que resume todas las bendiciones que resultan de la actividad salvadora de Dios o redentora de Dios. En segundo lugar, involucra una nueva dimensión de vida. La salvación no es un mero escapismo, no es salvarnos de solamente. Somos salvos no solo de un peligro mortal y eterno, sino también a una nueva clase de vida. Y en este sentido somos liberados, en primer lugar, de la condenación y pasamos a la vida eterna, de la esclavitud a la libertad, de culpa a perdón, de ser extranjeros a ser ciudadanos,
del temor al maligno a la victoria y seguridad, de las tinieblas a la luz. Son todas transiciones que este concepto de salvación lleva implícito. Ahora, la salvación se desarrolla en distintos tiempos, en el tiempo presente, pasado, presente y futuro. Como un evento pasado, la salvación se refiere a la provisión de la salvación por la vida, muerte y resurrección de Cristo. Y en segundo lugar, al momento cuando por la fe aceptamos la salvación como nuestra, es decir, a lo que normalmente llamamos conversión. Es decir, la salvación fue, podríamos decirlo así, pensada, decidida por Dios en la eternidad. E históricamente se plantea en la vida de nuestro Señor Jesucristo, y en el ministerio, en su muerte y en su resurrección. La salvación también es una experiencia presente, como podemos ver en 1 Corintios 1:18, 2 Corintios 2:15, y como tal incluye un proceso de crecimiento. La conversión no es el fin del trato de Dios con nosotros, con los hombres, sino que es el comienzo de ese trato. Y por último, salvación como una esperanza futura. La salvación en este sentido anticipa la consumación de la actividad redentora de Dios. Hay un fuerte énfasis en el Nuevo Testamento sobre esta dimensión de la salvación. La esperanza en la consumación de la obra salvadora de Dios descansa, por un lado, en lo que Dios ya ha cumplido por medio de la obra redentora de Jesucristo. En segundo lugar, descansa en el carácter de Dios, en su fidelidad y perseverancia. Y en tercer lugar, la esperanza está autenticada por el Espíritu Santo. Y ahí se aplican en el Nuevo Testamento tres conceptos, tres símbolos: el del sello, la garantía y la primicia del Espíritu. Estos son algunos conceptos que en la segunda parte de esta lección vamos a ir desarrollando un poco más, pero quisiera que desde el comienzo tuviéramos conceptos definidos sobre algunos aspectos de la salvación. Vamos a leer entonces en la carta de Pedro. Ustedes seguramente la han leído durante la semana, pero vamos a leer este párrafo, que va desde el versículo 3 hasta el 9. Lo voy a leer de la Reina Valera. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Como verán, es un pasaje, en el griego es toda una oración, que por razones de análisis los eruditos han dividido en distintas partes. Entonces el versículo 3 nos habla básicamente de la esperanza. A lo largo de su carta, Pedro anima a sus lectores a tener esperanza. La esperanza se basa en una fe viva en Jesucristo. Es una característica del creyente que espera con paciencia la salvación
que Dios ha prometido a su pueblo. Pedro, que quiere comunicar a sus lectores las grandes bendiciones espirituales, escribe una oración muy larga en el griego. En las versiones modernas, los traductores han dividido esta extensa oración. No obstante, la oración misma revela la intensidad del escritor y la importancia y profundidad de su mensaje. En este versículo introductorio notemos los siguientes puntos. En primer lugar, bendito, que es como comienza el versículo 3, o alabado, como comienza la Nueva Versión Internacional. Esta palabra es de hecho la primera palabra en una doxología y se encuentra al final de muchos de los salmos. Ustedes tienen ahí algunos ejemplos. En el Nuevo Testamento la palabra bendito o alabado es de uso corriente. Pedro da por sentado que es necesario para los creyentes bendecir a Dios. En segundo lugar, encontramos el concepto de el Dios y Padre. Históricamente los judíos habían bendecido a Dios como creador y redentor de Egipto. La creación resaltaba el poder soberano de Dios en acción y la redención de Israel de la esclavitud de Egipto resaltaba el poder salvador en acción. En la iglesia primitiva los cristianos de origen judío adaptaron las bendiciones de sus antepasados para bendecir a Dios. Dios como el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Con una sola excepción, cuando el Padre lo abandonó en la cruz, cada vez que los evangelios registran que Jesús se dirigió a Dios, lo llamó Padre. De esta manera Jesús estaba rompiendo con la tradición judía, que casi nunca llamaban a Dios Padre y que siempre lo hacían en un sentido más colectivo que personal. Dios se ha revelado en su Hijo, el Señor Jesucristo. Por medio de Él, todos los escogidos participan de su identidad. Por esta causa nosotros llamamos Padre nuestro a su Padre y Dios nuestro a su Dios. Pedro señala nuestra relación con el Padre y el Hijo al usar el pronombre personal nuestro. Cada vez que en el Nuevo Testamento se llama a Dios Padre, principalmente se expresa que Dios es el Padre del Señor Jesucristo. Y hay varios pasajes como ejemplo. Dios también es el Padre de todos los creyentes. Hace reflejar la luz del sol sobre justos e injustos, la lluvia, el alimento, etc. En tercer lugar encontramos el concepto de Señor. El versículo 3 es el único texto en esta carta en que Pedro utiliza el título y nombre compuestos juntos, nuestro Señor Jesucristo. Llamar a Jesús Señor es declarar que Él es el Dios. Todo lo que la Biblia revela acerca del Salvador aparece en este título, Señor. Lo identifica como gobernante soberano, Jesús como Hijo encarnado y Cristo como Rey, Mesías ungido. Al usar el pronombre nuestro, Pedro se incluye entre los creyentes que confiesan el señorío de Cristo. El divino Señor del universo pertenece a todos los creyentes, así como el Jesús que vivió, murió y resucitó por ellos, y así también el Cristo, el Mesías que Dios ungió como Rey eterno, que les concederá su herencia gloriosa. Por todo ello, los cristianos en la iglesia primitiva confesaban su fe mediante la breve declaración, Jesús es el Señor. Y no era solamente una declaración, era exponerse a la muerte, como muchos cristianos fueron torturados, perseguidos, muertos, por no querer declarar que César era el Señor. En cuarto lugar, Pedro nos habla de su grande misericordia.
fue el motivo detrás del cual Dios concedió vida eterna a los creyentes, es decir, participar de la misma vida del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pablo en su carta a los Efesios lo explica de la siguiente manera: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La encontramos en Efesios 2. Parece que Pedro tenía conocimiento de la carta de Pablo, como vimos en la introducción. La misericordia tiene que ver con la condición miserable del individuo, mientras que la gracia tiene que ver con su culpa, lo que provocó esa condición. Mientras la gracia divina lleva al pecador de la culpa a la justificación, que es un cambio de posición del hombre frente a Dios, la misericordia divina lleva al pecador de la miseria a la gloria. Ese es un cambio de condición. Tenemos que comprender un poco la diferencia entre ambas cosas. La gracia es lo que nos permite cambiar nuestra situación de hombre o mujer perdido bajo la ira de Dios y bajo el juicio de Dios. Y la gracia nos permite ser salvos de la ira de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo en Romanos 5:1. Es decir, nos cambia de injustificados a justificados, a justos. De injustos a justos, no frente a la sociedad, frente a Dios. La misericordia de Dios lo que hace es permitir que el creyente no sufra las consecuencias de muchas malas decisiones, malas tomas de actitudes, decisiones que muchas veces llevan al pecado. Y nos libera aún de nuestras propias malas decisiones, de las consecuencias de nuestras propias malas decisiones. Muchas veces tomamos una decisión equivocada, la tomamos erradamente, pero en un momento determinado, y es una decisión que no siempre lleva al pecado, pero sí lleva a posibles consecuencias nefastas para el creyente. Consecuencias de orden económico, consecuencias de orden moral, familiar, traumas. Y el Señor, en su misericordia, el Señor en su gracia ya nos salvó, pero en su misericordia evita que suframos las consecuencias de esa mala decisión, o muchas veces de ese pecado. Esa es un poco la diferencia que debemos notar. Dios, por su libre e infinita soberanía e ilimitada misericordia, Dios decidió otorgar vida eterna y no fue por algo que los pecadores pudieran hacer o merecer. Por eso Pablo llama a Dios Padre de misericordia. Voy a aprovechar. El quinto concepto que encontramos es el de nacer de nuevo. Pedro escribe que Dios nos ha hecho nacer de nuevo y más adelante afirma, pues han nacido de nuevo, en el versículo 23. Así como somos pasivos en nuestro nacimiento natural, también lo somos en el nacimiento espiritual. ¿Sí? Nadie decidió de nosotros dónde nacer, cómo nacer y quiénes eran nuestros padres o nuestra familia o las circunstancias. Para que los pecadores reciban una herencia eterna de parte de Dios, deben experimentar el medio que Dios ha provisto de transformación, el nuevo nacimiento. Que así como en el nacimiento natural, se nace o no se nace. La naturaleza pecaminosa del hombre necesita cambiar, pero solo Dios, obrando por medio de su Espíritu Santo, puede transformar el corazón inclinado al pecado del hombre.
Pedro afirma esta verdad en esta última parte del versículo 3, cuando declara que Dios nos hizo renacer a los creyentes. Jesús explicó claramente la necesidad de regeneración, es decir, el nuevo nacimiento a Nicodemo. Recuerdan en Juan 3, 1 al 15, que era un destacado maestro de la ley. En este pasaje, para ilustrar la idea, Jesús utilizó el episodio de la serpiente de bronce, un relato del Antiguo Testamento que Nicodemo habría conocido bien. ¿Por qué creen ustedes que el Señor Jesús utiliza este pasaje del Antiguo Testamento? Y recuerden cuál era el pasaje, el que encontramos en Números 21, del 4 al 9. Para hablar de la cruz que fue levantada. Jesús fue levantado al igual que la serpiente, sin sentido, ¿no? Era un ídolo esa... Llegó a ser un ídolo. En un principio no, pero después el pueblo le adoraba. Era un símbolo. Porque el Señor en sus mandamientos dice, no te harás imagen. Ahora, muchos dicen, bueno, pero si el Señor dice, no te harás imagen, pero Él hizo una imagen. Lo que pasa es esto, el Señor le dice a los hombres, no te harás imagen, pero el Señor hizo un símbolo de esa serpiente que no tenía un valor en sí mismo, sino que lo que mostraba aquel que miraba y miraba con fe era salvo de la muerte en esas circunstancias. Lo que a nosotros es mirar con fe a Jesucristo, estar en Él, ¿no es cierto? Y recordar la muerte de la cruz como fue levantado. Que es lo que le dice a Nicodemo, que era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado como la serpiente en el desierto. Yo lo que me pregunto, ¿por qué una serpiente? Porque estaban siendo picados por serpientes. Y entonces se quejaban y morían mucho. Entonces fue por eso. Fíjate, No me acordaba de eso. el libro de Números, ¿ahí tenés el libro de Números? Sí. Números 21, del 4 al 9, es donde encontramos este pasaje. Es decir, que por la fe en Jesucristo, el hombre es espiritualmente regenerado, nacido de nuevo, y solo por la fe en Jesucristo. El sexto concepto que encontramos es el de... Pedro, me estaba relacionando lo que decía recién Marta, cómo se redime el símbolo del mal para salvación. Fíjate que el símbolo del mal era la serpiente del desierto, y el mismo símbolo del mal se transforma en salvación porque ellos tenían que mirar a la serpiente con fe y iban a ser salvos. Y la cruz también, un símbolo terrible de sufrimiento y de maldad, y en Jesucristo se transforma en salvación. Es tremendo, como el concepto, si nosotros analizamos el concepto de cómo Dios redime, hablábamos hace poco del sufrimiento y lo transforma en bendición de alguna manera, es tremendo. Cómo vence al diablo con las mismas armas y argumentos del diablo. Es decir, es una realidad de la vida del hombre, convertir las cosas buenas en cosas malas. La energía atómica es buena si se usa para bien, es mala si se usa para mal. Y así en todos los órdenes de la vida hay una transformación, una trastocación de lo bueno que Dios ha hecho para usarlo para mal. Pedro continúa entonces declarando que los resultados de la regeneración en los creyentes es recibir una esperanza viva. Ahora, ¿qué es la esperanza? Se trata de algo que es personal, vivo, activo y que es parte de nosotros. En el versículo 3 vemos que no es algo que solamente pertenece al futuro. La esperanza es una fe que mira hacia el futuro. La esperanza cristiana es la expectativa de que Dios, que actuó en el pasado, en la historia, y que actúa hoy en nuestras vidas, cumplirá sus promesas mañana. Recordemos lo que dijimos en la introducción, los 3 tiempos de la salvación. Es la convicción de que Dios llevará una conclusión gozosa a aquello que empezó para en nosotros, como lo expresa Pablo en Filipenses 6.1.
estando persuadido de que aquel que comenzó tan buena obra en vosotros la continuará perfeccionando hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. La esperanza cristiana siempre se orienta hacia el futuro, pero su carácter básico incluye el pasado y el presente. La esperanza cristiana siempre tiene a Jesucristo como fundamento, surge de la vida, enseñanza, muerte y resurrección de Jesús. Pablo describe al mundo pagano como un mundo sin esperanza. Sófocles el filósofo, describió patéticamente el escepticismo del mundo sin Dios cuando escribió: no nacer es incuestionablemente la mejor fortuna. El mundo incrédulo solo conoce esperanzas muertas, pero los creyentes tienen una esperanza viva y eterna. Se trata de una esperanza que en su segunda carta Pedro describió así: nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y por último, el tercer concepto que encontramos el séptimo concepto que encontramos en este versículo 3, es bastante amplio y profundo, es el concepto de resurrección. ¿Cuál es el fundamento de nuestra vida? Pedro nos dice que por la resurrección de Jesucristo de los muertos, Dios nos ha dado un nuevo nacimiento y una esperanza viva. Jesús le dijo a Marta antes de resucitar a su hermano Lázaro: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Sin la resurrección de Cristo, nuestro nuevo nacimiento sería imposible y nuestra esperanza sería un absurdo. Pablo enseñó a los corintios en cuanto a las consecuencias de la resurrección de Cristo en el extraordinario capítulo 15 de su carta, de su primera carta. Y lo dijo así: y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria, vana, como dice la Reina Valera, y todavía están en sus pecados. Incluso si alguien esperó en Cristo, pero no más allá de esta vida, estaría perdido. Sin embargo, Cristo resucitó de los muertos, asegurando para siempre la esperanza viva del creyente en el cielo al conquistar definitivamente la muerte. La creencia cristiana en una resurrección futura se basa en la resurrección de Jesús. Sí, la fe cristiana se basa o cae con la resurrección de Jesús. Si el Señor Jesús no hubiera resucitado, todo su ministerio, toda su vida no hubiera tenido sentido. Y como dice Pablo, si Él no hubiera resucitado, estaríamos creyendo en algo sin sentido, en algo que es absurdo. Muy bien, todo esto es lo que dice Pedro en el versículo 3. ¿Puedes fijar si está cerrada la puerta que da al templo para que no se escuche tanto el ensayo? Perdón. Voy a sacar esto porque si habla un poquito más fuerte. Bien, todo esto es lo que Pedro dice en un versículo. Y no sé si se habrán dado cuenta que cada uno de estos puntos requeriría varias clases. Bien. Capítulo. Mira qué rústico. Bien, la herencia del creyente. Vamos al versículo 4. Capítulo 1, versículos 4 y 5.
alguien que lo pueda leer de la Reina Valera o de... Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Muy bien. La palabra clave en todo este pasaje, obviamente, como ustedes observan, es herencia, que puede definirse como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que al morir alguien son transmitidos a sus herederos o a sus legatarios. Eso es lo que lo define el diccionario de la lengua española. El escritor del libro de Hebreos la define brevemente. En el caso de un testamento es necesario demostrar la muerte del testador, pues un testamento solo adquiere validez cuando el testador muere y no entra en vigor mientras vive. Eso es lo que dice el autor de Hebreos en Hebreos 9. Los israelitas conocían el significado de la palabra. El concepto de esta tuvo sus orígenes en el Antiguo Testamento, con lo cual los lectores de Pedro comprenderían fácilmente. La misma palabra griega, aquí traducida herencia, se usa en la Septuaginta, recuerden que es la versión griega del Antiguo Testamento, para hablar de las partes de Canaán asignadas por Dios a cada tribu de Israel, excepto a la tribu de Leví. También se usa para toda la tierra prometida, como herencia colectiva de Israel. Sin embargo, la herencia de Israel nunca estuvo segura y a salvo. Saqueadores procedentes del desierto invadían el país y saqueaban las posesiones de sus habitantes. Como contraste con esto, en la época del Nuevo Testamento, la palabra herencia tiene un significado totalmente distinto. ¿Qué es lo que heredamos? Para los cristianos la palabra herencia tiende a significar algo en lo cual entraremos un día y poseeremos en el futuro. Y se refiere a la consumación de la salvación que heredan los creyentes cuando abandonan la vida terrenal y obtienen la gloria eterna. Pero en la forma que la Biblia utiliza este vocablo, significa más bien una posesión ya estable y segura. En este sentido, Pedro coloca la palabra herencia en el contexto de la vida.